Aparte de Tamariz, que siempre me pareció excelente y divertidísimo, otro mago que me pareció alucinante era René Lavand, increíbles ambos. Sí, pero son dos formas de hacer magia. Permítanme un segundo. Es que de magia puedo hablar un rato. Mira, Tamariz es la perfección explosiva del manejo de las cartas. Tiene un truco que yo solo he visto en vivo. Tiene 3 cartas y las ves y son 3. Obviamente hay truco, pero tú ves 3. Y tira una, y tira otra, y tiene 3 cartas. Y lo hace 20 veces en el escenario. Y tú estás con el hígado entre las muelas. Yo estaba en la segunda fila mirando así a Tamariz con su sombrero de copa morado, diciendo cómo lo hace. Mataría por saber cómo lo hace. Pero no quiero saberlo porque, como me dijo Randy, siempre que te enteras de un truco resulta que era muy fácil. Y siempre es deprimente. Nunca son maravillosos los trucos. Siempre son bastante elementales. Ese es el chiste de la magia. Lavand era un contador de historias con cartas. René Lavand era, y en ese sentido era lo más argentino del mundo, por la forma en que te contaba las historias. La de él clásica es: no se puede hacer más lento. Si tú te fijas 2 minutos en ese truco, te das cuenta cuál es el movimiento, cuál es el efecto. Es muy fácil hacerlo. Es trivial el efecto de no se puede hacer más lento. Pero no importa, lo bonito era oír a René Lavand contártelo y meterte en su mundo y envolverte con esa voz que tenía. La mano derecha en el bolsillo, la mano derecha inútil en el bolsillo, haciéndolo todo con la izquierda. Y entonces lo vuelvo a hacer y no se puede hacer más lento. De hecho, es un meme en el mundo de la magia, el no se puede hacer más lento de René Lavand. Pero yo lo descubrí viendo a René Lavand en la televisión. Pero hay otra que estoy tratando de encontrar. Sabía que ibas a venir. Es un cuento maravilloso que va contando con las cartas René Lavand y que te mete como Borges te mete en sus historias. Es brutal. Una carta negra, una carta roja es otra de él. La historia de jugadores también, la historia de los jugadores que están enfrentados en un juego de cartas. Sus efectos son historias. Y eso es una riqueza que hoy, desafortunadamente, con excepciones, se ha perdido. Tamariz es otra dimensión de la magia. Tamariz es: te voy a poner esto en las narices y no vas a saber cómo se dice. Y te voy a asombrar y te vas a sorprender y te voy a gritar. Porque los gritos estos que a mucha gente le desesperan son parte del efecto que hace Juan Tamariz. ¿Sí? Son dos estilos totalmente distintos. Los dos a mí me parecen absolutamente maravillosos. Si había algún otro nombre de historia de René Lavand, pues se llama así: el Navajas, el Cumande, la Huella. Tenían nombre las historias que contaba y los efectos que estaba haciendo, ¿no? Pero sabía que venías, es probablemente el mejor. Búsquenlo en YouTube y van a disfrutar enormemente. Uno de los más grandes maestros de las cartas era René Lavand.